Muy bien, para el tema de hoy vamos a tener en cuenta mucho lo que es la idea principal, que ya tantas veces la hemos visto, es un tema muy recurrente, ya es un tema de comprensión lectora. Y bueno, vamos a ver hoy la idea principal, pero en un aspecto muy particular. El tema se llama clases de textos según la ubicación de la idea principal. Si la idea principal se ubica al comienzo de un texto, tiene un nombre. Si se ubica al intermedio, tiene otro nombre. Si se ubica al final, tiene otro nombre. ¿Se entiende? En este caso, la idea principal que muchas veces nosotros hemos armado, hemos elaborado, como ustedes saben, es una frase extensa, lo más importante de un texto y a modo de oración y con un verbo, lógicamente. Ya, esa idea principal, esta vez la vamos a encontrar en el texto, no vamos a tener que armarla, en el texto va a estar, pero vamos a ver dónde aparece. Eso sí, hay que identificar si aparece al principio, al final, al intermedio, ¿se entiende? Porque de acuerdo a la ubicación donde esté, recibe un nombre ya en específico. Por ejemplo, a ver, definiciones preliminares. A ver, vamos a lo siguiente. Bueno, ya sabemos lo que son párrafos. Vamos de frente a a lo que nos interesa, ¿ya? Dice acá, por ejemplo, la idea principal de un texto está expresada en una oración temática, la cual puede ir al comienzo, en medio o al final del párrafo. Las ideas secundarias se manifiestan mediante ideas de desarrollo. Lógicamente sabemos que, recalcando, la idea principal es una idea que mantiene contiene, mejor dicho, la esencia de un texto. Es la idea más importante del texto. Es lo más importante de lo que trata el tema del texto. Y su construcción es a modo de oración y lógicamente tiene un verbo. Eso es lo que lo diferencia tal vez del título, del tema, ¿no? Que son otro tipo de expresiones. Ya recordemos, eso lo hemos dicho ya muchas veces, pero hay que recalcarlo para que se entienda. Como le digo, en esta oportunidad la idea principal va a aparecer en el legible en el texto. Ustedes, ¿cuál es la función acá? Tienen que hallarlo, ¿ya? Tienen que hallar en qué parte del texto aparece. Por ejemplo, la idea principal dice que puede ir al comienzo, en medio o al final del párrafo, es lo que decíamos, ¿no? Y las ideas secundarias, lógicamente, como ustedes saben, se desprenden de la idea principal. Las ideas secundarias explican la idea principal, se desprenden de la idea principal. Vamos acá. Clasificación, por ejemplo, si la idea aparece al comienzo, ¿no? Se llama texto analizante, ¿ya? Un texto analizante que es, lógicamente, un texto que contiene la idea principal al comienzo, como dice acá. Es aquel texto en el que la oración temática o idea principal va al comienzo del texto. Bueno, estamos repitiendo, pero es válido, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la célula es, miren el verbo, la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Idea principal. Todos los organismos vivos están formados por células. Las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido, ¿no? ¿Se dan cuenta de que todas estas ideitas de acá explican la idea principal que es la que está, ¿no? Ahí en negrita. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese entonces sería el texto analizante, porque la idea va al comienzo. Ahora, dice texto sintetizante o inductivo. Es aquel que primero presenta las ideas secundarias y luego resume o sintetiza la información en una idea principal. Imagina una población de insectos cuya principal protección es el camuflaje. Los colores de los insectos varían ligeramente y algunos quedarán mejor camuflados que otros. Los pájaros y otros enemigos encontrarán y comerán a aquellos que no estén bien camuflados, pero no encontrarán a los insectos mejor adaptados a su medio ambiente. La selección natural es el proceso mediante el cual los animales y plantas débiles o mal adaptados quedan eliminados de la población, dejando que los fuertes y aptos críen y mantengan la especie. En este caso, la idea principal apareció al final, por lo tanto se llama sintetizante, ¿no? Porque digamos que un poco de todo lo que se ha explicado con ideas secundarias al comienzo, esto ya lo sintetiza y lógicamente dice la esencia comunicativa, por ello es la idea principal. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo sería texto sintetizante y analizante? Sintetizante, idea al final, ¿no? Analizante, la idea principal al comienzo.
Bueno, es una mezcla de ambos. Dice acá, se denomina así a los textos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias que se resumen en una idea principal y finalmente continúan con el desarrollo en base a otras ideas secundarias distintas de las primeras. ¿Ya? Un momento. O sea, va al medio, ¿no? Miren lo que dice acá. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes, pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces, para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Muy bien. Se ha dado cuenta que acá al principio hace como una introducción, ¿no? Muy agresivos, todo lo demás. ¿Para qué? Para dar como un preámbulo y al final afirmar, como idea principal, que los depredadores más grandes del océano, las más fieras más grandes son los tiburones, ¿no? Mayor agresividad. Y acá y en la parte que está acá, explica un poco sobre los tiburones, ¿no? O sea, son ideas secundarias y la idea principal aparece al medio, ¿ya? Cuando hablamos de un texto encuadrado, por ejemplo, el tipo de texto se inicia con una idea principal, continúa con las ideas secundarias y termina con otra idea principal de manera de refuerzo. O sea, la misma idea principal, lógicamente, ¿no? Solo que aparece al comienzo y aparece al final. Lo puede decir en otra forma, pero el fondo es lo mismo. Lo puede decir con otras palabras la misma idea. Por ejemplo, los deportes comparten un alto grado de afinidad con el arte. Disciplinas como el patinaje sobre hielo, así como el hockey sobre patines o el tai chi son deportes muy cercanos a espectáculos artísticos en sí mismos. Actividades tradicionales como la gimnasia y el yoga o más recientes como el culturismo, el trekking y el parkour también comparten elementos propios del deporte con elementos artísticos. El hecho de que el arte sea tan cercano al deporte en algunas situaciones está probablemente relacionado con la naturaleza de los deportes. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Esta idea es lo mismo. Simplemente acá lo dice con otras palabras, no un poquito extendiéndose más, y acá lo dice de manera más breve, pero es lo mismo. Si se dan cuenta, las dos mantienen la misma esencia y son una idea principal, pero que se dice al comienzo y al final también para recalcar. Muy bien. Entonces, eso es. Ahora, acá tengo unos ejercicios que vamos a hacer en la clase de Zoom. ¿Ya? Por ejemplo, identifica la idea principal y subráyala. Allá. La idea principal debe estar por acá, en alguna parte de este texto uno. Igual en alguna parte de texto 2. Luego indica el tipo de texto. Y acá voy a poner el tipo de texto al que pertenece. Por ejemplo, los túneles son galerías subterráneas que se abren para dar paso a una vía de comunicación. Permiten que carreteras, canales y líneas ferroviarias pasen a través de montañas y debajo de carreteras. Existen también cloacas que son túneles que se alejan de las viviendas o materiales de desecho. Modernamente se construyen con unas máquinas excavadoras automáticas llamadas topos, que cavan continuamente. ¿De qué habla esto? ¿Cuál es el tema? El tema es los túneles. Ya, pero ¿cuál es la idea principal? Lo del comienzo, ¿no? Los túneles son galerías subterráneas que se abren para dar paso a una vía de comunicación, que es un poco el digamos, el concepto, ¿no? Y después ya explica cómo fue antes, cómo es ahora en la actualidad, los túneles, o sea, son ideas secundarias que explican un poco la idea principal. Entonces, la idea principal es todo esto de acá, ¿no? Entonces, la idea principal. Si está al comienzo, es un texto analizante. Entonces pongo tipo de texto analizante. Subrayo, como verán, y pongo texto analizante. Muy bien, en la clase de Zoom ustedes van a tener que hallar, igual subrayar donde se ubica la idea principal y según sea su ubicación vamos a poner el tipo de texto. ¿Ok? Eso sería todo.